Me levanté aquella mañana con una sensación extraña, como si algo en mí se hubiera roto durante la noche. Era el día de la boda de Sebastián, mi único hijo, y todo debería haber sido un motivo de alegría, el momento cumbre de mi vida como madre. Sin embargo, algo no encajaba. Al llevar mi mano a la cabeza, sentí solo piel desnuda, fría, sin un solo mechón. Me quedé helada. Me levanté sobresaltada de la cama con el corazón golpeándome contra el pecho, temiendo que me estallara dentro. Corrí al baño, y lo que vi reflejado en el espejo me hizo tambalearme. Estaba completamente calva. Ese cabello gris plateado, cuidado y protegido durante 65 años, había desaparecido como si una cuchilla despiadada hubiese pasado por mi cabeza mientras dormía. Las lágrimas no tardaron en caer. No era únicamente el impacto visual, sino la humillación que aquello representaba. Y justo hoy, en el día más importante de mi hijo. Sebastián se uniría en matrimonio con Patricia, una mujer que desde el primer instante me trató como si fuera un estorbo, un objeto viejo y molesto en medio de su vida perfecta. Entonces lo noté. Sobre mi mesita de noche había un papel doblado que no estaba allí antes. Con manos temblorosas, lo abrí y leí la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. Ahora luces como lo que eres, una vieja ridícula. Que tengas un día encantador en la boda. Patricia. El papel cayó de mis manos como si me quemara. Me senté en el borde de la cama sintiendo que me arrancaban no solo el cabello, sino también lo último de dignidad que aún me quedaba en aquella casa que antes era mi refugio. Recordé todas las veces que Patricia me lanzaba comentarios disfrazados de cortesía. Teresa, ¿segura que ese color no te hace mayor? Quizá deberías probar un estilo más juvenil. Siempre con esa sonrisa plástica, que jamás alcanzaba sus ojos, y Sebastián al lado, asintiendo en silencio. Mi hijo, mi Sebastián. El mismo niño al que crié sola tras la muerte de su padre cuando apenas tenía 12 años. El mismo por el que me partí el alma trabajando de sol a sol hasta levantar el imperio financiero que hoy él disfrutaba sin hacerse preguntas. Me puse de pie y abrí el armario con manos aún temblorosas. ¿Qué debía hacer? ¿Quedarme en casa fingiendo estar enferma? ¿Evitar la vergüenza pública y darle a Patricia la satisfacción de que me escondiera? Eso sería darle exactamente lo que buscaba, borrarme de su día perfecto. Mientras repasaba mis vestidos, un recuerdo me golpeó. 3 años atrás, la primera vez que Sebastián me presentó a Patricia. Fue en un restaurante elegante en el centro. Ella llegó tarde, sin molestarse en disculparse, y durante toda la velada habló solo de sí misma, de sus viajes, sus ambiciones laborales, de su forma de ver la vida. Ni una sola pregunta sobre mí, ninguna muestra de interés por la madre del hombre al que supuestamente amaba. Cuando nos quedamos solos después, le dije a Sebastián: «Hijo, no me da buena espina esa mujer». Él me respondió con una frialdad que jamás le había escuchado antes. «Mamá, Patricia es la mujer de mi vida. Si no puedes aceptarla, quizá lo mejor sea que tomemos distancia». Y esa palabra, distancia, terminó convirtiéndose en la realidad de nuestros últimos 3 años. Sebastián empezó a aparecer cada vez menos por casa. Las llamadas se volvieron esporádicas y casi siempre tenían un único motivo: pedirme algo. Las cenas familiares, que antes eran un espacio de complicidad, se transformaron en un campo minado de silencios incómodos, con comentarios punzantes de Patricia y la mirada evasiva de mi hijo. Pero esa boda no era un día cualquiera. Era diferente. Yo había tomado una decisión semanas atrás. Después de la ceremonia planeaba transferir $120 millones a la cuenta conjunta de Sebastián y Patricia. Quería asegurarme de que mi hijo nunca pasara por privaciones, que siempre tuviera el respaldo económico que a mí me costó una vida entera construir. Me observé en el espejo, todavía conmovida por mi imagen calva. La mujer que me devolvía la mirada no era la Teresa de antaño, la que levantó un imperio desde la nada. Era alguien quebrada, ridiculizada, convertida en objeto de burla por una mujer que jamás había trabajado un solo día. Tomé el teléfono y marqué a mi estilista. «Necesito que vengas ahora mismo», dije con un tono que no admitía réplica. «Tráeme la mejor peluca que tengas». Si Patricia había pensado destruirme, se había equivocado. No iba a darle el gusto. Mientras esperaba, me dejé arrastrar por los recuerdos. En los momentos de mayor dolor, la memoria tiene la extraña costumbre de exhibirnos lo que más nos duele haber perdido.
recordé con claridad el día en que Ricardo, mi esposo, murió. Sebastián tenía 12 años y yo apenas 32. Fue un infarto fulminante. El médico me aseguró que no hubo nada que hacer. Sin embargo, en ese pasillo helado del hospital, la única pregunta que me taladraba era, ¿cómo voy a criar a Sebastián sola? Ricardo era la mente detrás de nuestra pequeña empresa de bienes raíces. Yo apenas sabía llevar una chequera. Esa noche, después del funeral, cuando Sebastián se quedó dormido llorando en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Nunca permitiría que le faltara nada, y mucho menos seguridad económica. Los primeros años fueron devastadores. Me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta pasada la medianoche. Estudié finanzas, aprendí sobre inversiones, sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo manejar un negocio. Perdí miles de dólares cometiendo errores que me dejaron cicatrices, pero también experiencia. Sebastián nunca supo de las noches en vela revisando una y otra vez si alcanzaría para pagar sus libros escolares o el uniforme del equipo deportivo. Para cuando cumplió 18 años, ya habíamos convertido aquella pequeña empresa en una de las más sólidas del estado. Y cuando se graduó de la universidad, yo ya era millonaria. Pero para él, el dinero parecía brotar de la nada. Nunca se preguntó cómo. Creció creyendo que era su derecho natural. Con el tiempo, la petición se volvió costumbre. Mamá, necesito dinero para el enganche del departamento, me dijo a los 25, como quien pide un vaso de agua. A los 30 ya no avisaba. Patricia y yo nos vamos a Europa unas semanas. Nunca eran preguntas. No había un podrías, eran anuncios, declaraciones de intención, como si mi cuenta bancaria fuera un río público del que cualquiera pudiera beber. Y yo, cediendo siempre. Pensaba que ese era mi papel, facilitarle el camino, quitarle piedras, cubrirle la espalda. En mi empeño por darle comodidad, le negué la lección más elemental, que el esfuerzo construye carácter y que el dinero tiene memoria de quien lo sudó. La llegada de Patricia no hizo sino profundizar ese patrón. Desde que cruzó la puerta, actuó como si hubiera recibido las escrituras de la casa junto con el anillo de compromiso. Sus maneras eran impecables, su tono, correcto, y, al mismo tiempo, cada gesto llevaba una intención calculada de reubicarme en los márgenes. Una noche, durante la cena, dejó caer la frase con la ligereza de quien comenta el clima. Teresa, ¿no crees que Sebastián y yo necesitamos más privacidad? Tal vez te vendría bien mudarte a un lugar más pequeño, algo acorde con tu etapa de vida. No hubo ataque frontal, ni una voz elevada. Fue una puñalada envuelta en terciopelo. La miré con calma, como si mi silencio pudiera revelar quién era realmente. Ella sonrió, satisfecha con su presunta diplomacia. Sebastián, por su parte, partía la carne en trozos milimétricos, sin levantar la vista, sin intervenir, sin siquiera carraspear para oxigenar la escena. El chico al que enseñé a atarse los cordones había aprendido a desatarse de su propia madre. Aquella mesa, que durante años fue nuestro santuario de complicidad, se había convertido en un escenario donde yo hacía de pieza decorativa. No era solo lo que Patricia decía, sino lo que instauraba sin palabras. Las conversaciones entre ellos se quedaban flotando en un código del que yo estaba excluida. Cuando entraba a una habitación, las risas se convertían en susurro. Si opinaba, intercambiaban miradas cómplices, como si yo fuese una reliquia cariñosa pero fuera de lugar. Me fui acostumbrando a un nuevo deporte invisible, caminar de puntillas por mi propia casa para no molestar. Con los meses, la coreografía se refinó. Si proponía una reunión familiar, aparecía una agenda apretada. Si preguntaba por planes, la respuesta era un ya veremos. Patricia siempre sonreía, siempre amable, siempre correcta. El filo estaba en lo que venía detrás, en ese esfuerzo por convencer a Sebastián de que lo moderno era fundar una nueva vida sin lastres. Y yo, por lo visto, era el lastre. Una tarde, en el salón, volvió a la carga con su manto de cortesía. No me malinterpretes, Teresa. Te tengo mucho cariño. Solo creo que todos estaríamos más cómodos si tuvieras un espacio propio, con menos responsabilidades. Algo práctico, fácil de llevar. No respondí de inmediato. Me limité a cerrar el libro que estaba leyendo y a sostenerle la mirada. En otra vida le habría contestado con una lección improvisada sobre gratitud y límites. En esta, aprendí a escuchar lo que la gente dice cuando cree que ya ganó. Sebastián,
sentado al lado, respiró hondo y dijo: «Mamá, Patricia solo está pensando en lo mejor para todos». Ahí supe que la grieta no era nueva, solo se había ensanchado lo suficiente para que yo mirara a través de ella. Hace apenas 6 meses, en la cena de Navidad, la fachada terminó de resquebrajarse. Estábamos los tres en la mesa, rodeados de luces cálidas y platos humeantes, cuando Patricia tomó la palabra con esa dulzura ensayada que siempre escondía veneno. «Teresa», dijo, mientras servía vino en su copa, «Sebastián y yo hemos estado reflexionando sobre el futuro. Creemos que, por el bien de todos, deberías tener un papel menos activo en las decisiones de la familia». Mi hijo, sin apartar la vista del pavó que cortaba con precisión, asintió en silencio. Ni una palabra, ni una defensa. Solo un gesto frío, como si yo ya no tuviera derecho a opinar sobre la vida que ayudé a construir. Aquella noche me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada. No lloré con estridencia, no quise que nadie me escuchara. Fueron lágrimas silenciosas, pesadas, que caían en la almohada como piedras. No era el rechazo lo que más me dolía, sino la ingratitud. Esa sensación de haber criado a un extraño. De haber entregado todo y descubrir que para tu propio hijo no significas más que una pieza prescindible en el tablero. Y aún así, Sebastián seguía siendo mi hijo. El mismo al que enseñé a leer, el mismo que lloraba en mis brazos cuando su padre murió. Por eso, cuando me confesó hace un mes que iba a casarse con Patricia, decidí dar el mayor gesto de amor que podía ofrecer, asegurarle un futuro sin preocupaciones económicas. Llamé a mi abogado de confianza y ordené preparar la transferencia. $120 millones. No era una cantidad menor, era prácticamente toda mi fortuna líquida. ¿Está completamente segura, señora Teresa?, me preguntó, con una mezcla de respeto y advertencia. Es una suma extraordinaria. Sí, le respondí con firmeza. Es lo que quiero hacer. En mi mente, aquel regalo no era solo dinero, era mi legado. Pensaba, ingenuamente, que quizá ese acto de generosidad lograría despertar algo en Sebastián, recordarle quién era yo realmente. Quizá incluso Patricia entendería que no era su enemiga, sino alguien que podía ser su aliada. Pero no sabía que la vida me tenía preparada una revelación mucho más dolorosa y, a la vez, necesaria. El timbre de la puerta sonó y me sacó de mis pensamientos. Era mi estilista, cargando una caja voluminosa y mirándome con ojos de preocupación en cuanto vio mi cabeza desnuda. «Teresa, ¿qué ha pasado?», preguntó casi en un susurro. «Un accidente sin importancia», mentí con serenidad. «Solo necesito que me ayudes a verme presentable para la boda de mi hijo». Mientras ajustaba la peluca con manos expertas, me observé en el espejo. La mujer reflejada parecía intacta, elegante y compuesta. Pero dentro de mí había algo distinto, una fuerza que no había sentido en años. Esa mañana, Patricia había intentado quebrarme, lo que consiguió fue encender una determinación que ni yo misma sabía que tenía. Llegué a la iglesia con 1 hora de anticipación. El vestido azul marino caía impecable, la peluca lucía natural y mi porte era el de siempre, el de una madre orgullosa. Sin embargo, bajo esa fachada llevaba un peso enorme, como si me costara respirar. Las flores blancas y doradas ya estaban acomodadas, los trabajadores remataban detalles, y el lugar brillaba con la perfección que Patricia tanto había soñado. Me senté en una de las bancas del fondo, tratando de apaciguar mis pensamientos, cuando escuché una voz familiar proveniente del vestíbulo lateral. Era Sebastián. Reconocí enseguida el tono de urgencia en su voz. «No, ahora no puedes venir, la ceremonia es en 1 hora. Te lo prometo, hablaremos después de la luna de miel». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté con sigilo y avancé hacia donde se escondía, procurando no hacer ruido. Se encontraba de espaldas, con el teléfono en la mano, la voz tensa pero llena de ilusión. «Sí, ya sé que es difícil mantenerlo en secreto. Pero una vez que tengamos el dinero de mamá, todo será distinto. Podremos estar juntos sin escondernos más». Mi respiración se detuvo. ¿De qué dinero hablaba? ¿Y con quién planeaba esa nueva vida? Entonces lo escuché pronunciar un nombre que me derrumbó por completo. «Escucha, Lorena, después de hoy todo va a cambiar. Mamá transferirá 120 millones. Con eso podremos ir a cualquier parte, hacer lo que queramos. Solo necesito que esperes un poco más». «Lorena».
Su secretaria. Una mujer de apenas 25 años que había conocido hacía poco. No era una simple aventura. Era con ella con quien Sebastián soñaba un futuro, mientras se preparaba para casarse con Patricia. Me quedé inmóvil detrás de una columna, el corazón desbocado, temiendo que pudiera escuchar mis propios latidos. Patricia no sospecha nada, continuó Sebastián, confiado. Está tan obsesionada con su boda perfecta que no ve más allá. ¿Y mamá? Bueno, mamá está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa con tal de verme feliz. Esas últimas palabras me atravesaron como cuchillas. ¿Desesperada por complacerlo? ¿Ese era mi lugar en su vida? ¿Una fuente de dinero inagotable, un recurso a explotar? Y aún quedaba más veneno por escuchar. No me siento culpable, Lorena. Patricia sabe lo que hace. Ella también quiere el dinero. Lo nuestro es cuestión de conveniencia, nada más. Y mamá, ella ya tuvo suficiente. Lo justo es que disfrute de su jubilación y se haga a un lado. Jubilación. Como si yo fuera una empleada a la que se despide después de cumplir su tiempo de servicio. Me quedé allí, petrificada, mientras comprendía la magnitud de lo que acababa de descubrir. La boda era una farsa, el amor, una mentira. Todo giraba en torno a mi fortuna. Traté de mantenerme en pie, aunque las piernas me temblaban. Aún con el eco de las palabras de Sebastián golpeándome la cabeza, me obligué a respirar hondo. ¿Necesitaba comprobar algo más? ¿Sabía Patricia de Lorena? ¿O también ella estaba siendo engañada? Con ese pensamiento, caminé hacia el salón donde la novia se preparaba. La puerta estaba entornada y, antes de entrar, escuché risas y voces femeninas. Me acerqué con cautela, y entonces la reconocí, la voz de Patricia, clara, altiva, llena de seguridad. Chicas, en unos meses seré oficialmente millonaria, dijo con tono triunfal. Sebastián ni se imagina que ya contacté a un abogado de divorcio. Con la ley de bienes mancomunados, la mitad de lo que recibamos hoy será mío. Mis rodillas casi cedieron. No podía creer lo que escuchaba, ella también jugaba su propia partida. ¿Y la vieja?, preguntó una de sus amigas entre carcajadas. Patricia respondió sin titubear, con un desprecio helado. Teresa es fácil de manipular. La tengo comiendo de mi mano. Cuando el dinero esté transferido, convenceré a Sebastián de internarla en una residencia. Ha vivido demasiado tiempo creyendo que lo controla todo. Las risas que siguieron fueron crueles, cortantes, como aullidos de hiena celebrando sobre un cuerpo caído. Me alejé de la puerta con el corazón deshecho. En cuestión de horas había descubierto que mi hijo me traicionaba con su secretaria y que su futura esposa planeaba usarlo para quedarse con la mitad de mi fortuna, para después deshacerse de mí. Yo, que había trabajado una vida entera para construir aquel imperio, estaba a punto de entregar $120 millones a dos personas que no solo no me amaban, sino que me despreciaban. Me dirigí al estacionamiento, entré en mi auto y me quedé allí, inmóvil, con las manos temblando alrededor del volante. El mundo que conocía había implosionado en un abrir y cerrar de ojos. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una claridad absoluta. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Alejandro, necesito que canceles de inmediato la transferencia programada, dije con firmeza. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Está completamente segura, Teresa? Solo falta su autorización final. Más segura que nunca. Y ven mañana a primera hora a mi casa. Tengo que rehacer mi testamento. Entendido. Colgué y me quedé mirando fijamente a los invitados que comenzaban a llegar al templo, vestidos de gala, sonriendo, convencidos de que iban a presenciar una boda de cuento. No sabían que aquello era una obra de teatro, una farsa cuidadosamente ensayada. Pero yo sí lo sabía. Y esta vez, no pensaba quedarme callada. Volví a entrar en la iglesia justo cuando la ceremonia iba a comenzar. Caminé por el pasillo central con paso firme, sonriendo a los invitados, saludando como si fuera la madre más orgullosa del mundo. Sebastián me devolvió una sonrisa nerviosa. Patricia, envuelta en encaje francés, irradiaba la imagen de perfección que tanto había soñado. Nadie sospechaba lo que yo sabía. Me senté en primera fila y escuché al sacerdote hablar sobre el amor, la fidelidad, la confianza. Palabras que retumbaban como un eco hueco. Miré a Sebastián y a Patricia prometiéndose devoción eterna,
y tuve que contener la risa amarga que me subía por dentro. En un instante el sacerdote preguntó con solemnidad: ¿alguien conoce alguna razón para que esta pareja no deba casarse? El silencio se apoderó del lugar. Sentí la tentación de levantarme, de exponerlo todo ahí mismo. Imaginé los rostros de los invitados, el caos, la vergüenza de ambos. Pero no lo hice. Tenía un plan más calculado, un golpe que dolería más y quedaría grabado para siempre. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, aplaudí con el resto. Cuando Sebastián besó a Patricia, sonreí como si todo fuera auténtico. Y cuando los novios salieron del brazo por el pasillo, yo fui detrás, invisible para ellos pero más consciente que nunca de lo que iba a hacer. En la recepción, interpreté mi papel a la perfección. Conversé con los invitados, alabé el vestido de Patricia, felicité a Sebastián con ternura. Bailé con mi hijo, lo abracé, y hasta escuché sus palabras falsas. Mamá, me alegra tanto que estés aquí. Significa mucho para mí. Yo lo miré a los ojos y respondí con una suavidad helada. Yo también te amo, hijo. Pase lo que pase, siempre lo haré. Él sonrió creyendo que hablaba de reconciliación. No sabía que hablaba de mi último acto como madre, mostrarle la verdad. Llegó el momento del brindis. Sebastián me ofreció una copa y pidió silencio. Mi madre quiere decir unas palabras. Todos me miraron. Patricia me sonrió con esa expresión ensayada que había usado durante años. Sebastián me sostuvo la mano con afecto impostado. Yo respiré profundo y me puse de pie. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, comencé, con voz firme. Como madre de Sebastián, no puedo expresar la emoción que siento al verlo casarse con la mujer que ama. El salón estalló en aplausos. Patricia bajó la mirada con modestia fingida. Sebastián apretó mi mano. Cuando Sebastián nació hace 33 años, prometí que siempre lo protegería, que pondría su bienestar por encima del mío. Y he cumplido esa promesa. Hubo murmullos de aprobación. Yo hice una pausa calculada y sonreí. Hoy, como regalo de bodas, planeaba transferir $120 millones a la cuenta de los recién casados. El salón entero se agitó con un murmullo de sorpresa. Patricia se irguió en su asiento con los ojos brillantes. Sebastián se tensó como una cuerda. Pero he cambiado de idea, continué, y la sala enmudeció. Hay algo más valioso que puedo darles, la verdad. Se hizo un silencio sepulcral. Sebastián soltó mi mano. Patricia me miró con un gesto crispado, incapaz de mantener su sonrisa. Esta mañana desperté sin cabello. Alguien me lo cortó mientras dormía y dejó una nota. Saqué el papel de mi bolso y lo desplegué lentamente. Ahora luces como una vieja ridícula. Que tengas un hermoso día en la boda. Un murmullo recorrió el lugar. Todos giraron hacia Patricia, cuyo rostro había palidecido al instante. Ese acto cruel me condujo a descubrir secretos más grandes. Proseguí, rodeando lentamente la mesa principal como si estuviera presentando pruebas ante un jurado. Descubrí que Sebastián, mi hijo, mantiene una relación con su secretaria Lorena desde hace meses. El salón estalló en murmullos. Sebastián se levantó de golpe, nervioso. Mamá, basta. ¿Basta? Lo interrumpí con calma. ¿O quieres que repita lo que le dijiste a Lorena esta mañana sobre los 120 millones? Las caras de los invitados se transformaban en incredulidad, curiosidad, vergüenza ajena. Sebastián parecía un niño sorprendido con las manos en la masa. Entonces giré hacia Patricia, que trataba de recomponerse. ¿Y tú, querida, quieres contarles a todos sobre tu abogado de divorcio? ¿O prefieres que lo haga yo? La copa en sus manos temblaba. Varias amigas de la novia bajaron la vista, incapaces de sostener la escena. Después de todo, planeabas quedarte con la mitad de mi fortuna y convencer a Sebastián de internarme en una residencia. No es cierto. El silencio fue absoluto. Algunos invitados ya grababan con sus teléfonos. Los padres de Patricia se habían puesto de pie, horrorizados. Yo me detuve en medio del salón, con la copa en alto. La verdad es mi regalo de bodas. Y la verdad es que ninguno de ustedes recibirá un centavo. La transferencia fue cancelada esta mañana. Hubo un estallido de gritos, sillas arrastrándose, murmullos furiosos.
Sebastián se desplomó en su silla, Patricia quedó petrificada. Yo, en cambio, sonreí con alivio. Por primera vez en mucho tiempo, la historia se contaba con mi voz. Salí del salón con paso firme, ignorando los gritos de Patricia y las súplicas rotas de Sebastián. Tras de mí, el caos se desataba, voces alzadas, copas que se estrellaban contra el suelo, invitados que grababan cada segundo. Yo no era parte de ese espectáculo. En mi auto, el silencio fue un bálsamo. Apagué el teléfono pese a que no paraba de vibrar, llamadas de Sebastián, de Patricia, de números desconocidos. No quería escuchar excusas, ni súplicas, ni amenazas. Al día siguiente, Alejandro Torres, mi abogado, llegó puntual. Traía consigo los documentos. He visto algunos videos de anoche circulando por internet, me dijo con cautela. ¿Estás segura de lo que quiere hacer? Lo miré sin dudar. Más segura que nunca. Quiero que todo mi patrimonio se divida entre organizaciones que apoyen a mujeres viudas que deseen empezar sus propios negocios. Sebastián no recibirá ni un centavo. Alejandro arqueó las cejas. Él podría intentar impugnarlo. Que lo intente. Tengo pruebas suficientes de lo que planeaba. En las semanas siguientes, Sebastián y Patricia se turnaron para acosarme. Primero con súplicas llorosas, después con amenazas legales, luego con chantaje emocional. Incluso un día Patricia apareció en la puerta de mi casa, fingiendo lágrimas. Teresa, todo fue un malentendido. Queremos empezar de cero contigo. ¿De cero? Le respondí con voz serena. ¿De verdad crees que puedo olvidar que me veías como un cajero automático con patas? No dije más. Cerré la puerta y no la volví a abrir. Parte 10 adaptación reescrita. 2 meses más tarde, su falso matrimonio se desplomó. Patricia regresó con sus padres, buscando empleo por primera vez en su vida. Sebastián vendió su coche de lujo y se mudó a un apartamento pequeño. Lorena, su amor verdadero, lo dejó al descubrir que no quedaba herencia alguna. ¿Sentí satisfacción? No. Sentí nada. Se habían convertido en figuras lejanas, sombras sin poder sobre mi vida. Yo, en cambio, me dediqué a mí. A los 65 años comencé de nuevo. Me apunté a clases de pintura, un deseo que había guardado desde joven. Descubrí que tenía un don para los paisajes y que, al plasmar colores en el lienzo, también estaba reconstruyendo mi alma. Allí conocí a Carmen, otra mujer viuda como yo, que se convirtió en una amiga inseparable. También viajé. Italia, Francia, Japón. Destinos que siempre habían parecido un lujo imposible. En la Toscana conocí a Ricardo, un viudo italiano de 70 años. No fue amor romántico al primer instante, sino algo más sereno, reconocimiento mutuo, dos personas que habían dado todo por otros y ahora aprendían a darse algo a sí mismos. No se trata de recuperar quién fuiste, me dijo mientras paseábamos por un viñedo. Se trata de descubrir quién puedes ser ahora. Y tenía razón. No era la Teresa de antes, era una nueva versión de mí misma. Un año después vendí la casa familiar. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos que ya no me servían. Compré una vivienda más pequeña junto al mar, con un taller perfecto para mis lienzos y un jardín que floreció bajo mis cuidados. El día que firmé los papeles, Sebastián apareció por última vez. Había adelgazado, las ojeras marcaban su rostro y su mirada estaba apagada. ¿De verdad vas a vender la casa donde crecí?, preguntó con voz temblorosa. Lo miré largo rato. Era mi hijo, sí, pero también era un extraño. Sí, Sebastián. Es hora de avanzar. ¿Y nosotros? ¿De verdad no hay manera de arreglarlo? Por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de compasión, pero no era suficiente. Hijo, yo cargué con las consecuencias de mis decisiones. Ahora te toca a ti enfrentar las tuyas. Pero eres mi madre, susurró. Lo fui durante 33 años, respondí. Te lo di todo. Ahora es momento de que seas responsable de tu propia vida. Cerré la puerta suavemente. No lloré. Era necesario. Hoy, 2 años después de aquella boda, mi vida es otra. Pinto todas las mañanas con la brisa del mar entrando por la ventana. Mis cuadros se venden en pequeñas galerías y, aunque el dinero ya no es lo que me define,
Me llena de orgullo saber que algo creado por mis manos encuentra un hogar. Ricardo y yo mantenemos una relación libre, viajamos juntos y compartimos momentos, pero cada uno conserva su espacio. Es una compañía sin cadenas, un afecto maduro y auténtico. Las mañanas ya no empiezan con llamadas desesperadas de Sebastián. Comienzan con café en la terraza, con silencio, con paz. Las tardes ya no se van en resolver problemas ajenos, sino en leer, en caminar por la playa, en dejar que la vida fluya. Cuando me miro al espejo y veo mi cabello blanco crecer de nuevo, no lo oculto. Es mi corona. Es el símbolo de mi renacimiento. A veces pienso en Sebastián y en lo que perdió, pero ya no me atormenta. Aprendí que el amor de madre no significa dejarse pisotear. Amar también es poner límites, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Y esa, más que los 120 millones que les negué, fue la herencia más valiosa que dejé a mi hijo, la lección de que nadie, ni siquiera una madre, merece ser tratada como moneda de cambio.